En los años 30, mientras la Gran Depresión asfixiaba a Estados Unidos, la ciudad de Cleveland, Ohio, se convertía en un hervidero de tensión y vulnerabilidad. Sus barrios industriales, llenos de trabajadores desesperados, eran el escenario perfecto para una pesadilla que nadie podría haber imaginado. Nadie sospechaba que entre el acero y el hollín, el horror estaba a punto de desatarse. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando un trabajador tropezó con un hallazgo macabro en un terreno baldío, en un torso humano, brutalmente desmembrado. La noticia se esparció como un reguero de pólvora, sembrando el pánico en cada rincón de la ciudad. Los habitantes, ya golpeados por la crisis, ahora enfrentaban un miedo nuevo y desconocido. La policía acordonó la escena, documentando cada detalle con una creciente sensación de impotencia. Sin cabeza, sin brazos, sin piernas, este crimen desafiaba toda su experiencia. Cleveland estaba en alerta máxima, y en las sombras, una leyenda oscura comenzaba a tejerse. La policía de Cleveland asignó a sus mejores hombres al caso. Detectives experimentados recorrieron las calles, interrogaron a vecinos y revisaron cada reporte de persona desaparecida. Pero el asesino parecía un fantasma, siempre un paso por delante. Mientras tanto, el miedo se apoderaba de la comunidad. La confianza se evaporó, y la sospecha envenenó las relaciones entre vecinos. Los rumores se multiplicaban, cada uno más aterrador que el anterior, describiendo a un monstruo sin rostro que acechaba en la oscuridad. El terror no tardó en confirmarse. Pronto aparecieron más restos dispersos por toda la ciudad, pero siguiendo el mismo patrón horripilante en torsos sin cabeza ni extremidades. Cada nuevo hallazgo era un golpe para los investigadores y una nueva ola de pánico para la población. Se analizaron huellas dactilares, cartas anónimas, dejadas cerca de las escenas y objetos extraños, pero nada conducía a un sospechoso concreto. La frustración de los detectives era palpable. El asesino, a quien la prensa bautizó como el asesino de los torsos o el carnicero de Kingsbury Run, permanecía en las sombras, disfrutando del caos que había desatado. A medida que los cuerpos desmembrados seguían apareciendo, los investigadores comenzaron a trazar un perfil aterrador. Los crímenes no eran aleatorios, mostraban un patrón escalofriante. El asesino, que parecía tener profundos conocimientos de anatomía, realizaba cortes precisos, como si fuera un cirujano. La ubicación de los restos, a menudo en zonas marginales cerca de vías de tren o arroyos, y la cuidadosa disposición de los torsos, sugerían una mente meticulosa, inteligente y perturbadoramente organizada. Criminólogos y psicólogos de la época analizaron estos patrones, concluyendo que estaban ante un individuo de una frialdad extrema, un depredador que no solo mataba, sino que también disfrutaba creando un espectáculo de terror para la ciudad. Cada torso era un mensaje silencioso, un desafío directo a la autoridad y una demostración de su poder. Para los habitantes de Cleveland, la vida se transformó. Las calles se vaciaban al anochecer. Nadie se sentía seguro. La policía parecía incapaz de protegerlos, y el asesino seguía eludiendo la captura con una habilidad casi sobrenatural. La leyenda del carnicero de Kingsbury Run crecía con cada nuevo crimen, y el horror se convirtió en una presencia tangible en la vida diaria de cada ciudadano. La presión sobre la policía era inmensa. En su desesperación, interrogaron a docenas de hombres con antecedentes criminales, comportamientos sospechosos, o simplemente aquellos que parecían extraños. Pero cada interrogatorio terminaba en un callejón sin salida. El asesino seguía siendo un fantasma. Mientras tanto, los medios de comunicación, en una frenética carrera por la primicia, difundían todo tipo de teorías. Se hablaba de criminales locales, de un vagabundo con sed de sangre, incluso de un médico caído en desgracia. Estos rumores no hacían más que alimentar el miedo colectivo. Cada pieza de evidencia que aparecía parecía contradecir los hallazgos anteriores, sumiendo a los detectives en un laberinto de pistas falsas y callejones sin salida. Era un rompecabezas imposible. Los periódicos y las emisoras de radio mantenían a la ciudad en suspenso, pero también criticaban duramente a la policía por su aparente ineficacia. El director de Seguridad Pública de Cleveland, el famoso Eliot Ness, el mismo que había llevado a Al Capone ante la justicia, se encontró frente a un enemigo mucho más esquivo. El terror del asesino había cambiado la ciudad para siempre. Uno de los sospechosos más notables fue el Dr. Francis Sweeney, un cirujano con un pasado problemático y conocimientos anatómicos evidentes. Durante la Primera Guerra Mundial había trabajado en una unidad médica realizando amputaciones, lo que encajaba con el perfil. Eliot Ness lo interrogó personalmente y llegó a estar convencido de su culpabilidad. Sin embargo, Sweeney era primo de un congresista, lo que complicaba cualquier acción legal directa. A pesar de las fuertes sospechas, nunca hubo pruebas suficientes para acusarlo formalmente. Sweeney fue internado voluntariamente en un hospital psiquiátrico poco después de que los asesinatos cesaran, donde permaneció hasta su muerte, enviando postales burlonas a Ness y su familia. Para muchos, él era el carnicero de Kingsbury Run,
pero sin una confesión o evidencia concluyente, su culpabilidad sigue siendo una teoría. Otro sospechoso, Frank Dolezal, confesó los crímenes bajo una intensa presión policial, pero su confesión estaba llena de inconsistencias. Murió en su celda en circunstancias sospechosas, antes de ir a juicio, y la autopsia reveló múltiples costillas rotas, sugiriendo que la confesión pudo haber sido obtenida bajo coacción. Su caso añadió otra capa de misterio y tragedia a la investigación. A finales de 1938, después de que al menos 12 víctimas fueran atribuidas al asesino, los crímenes cesaron tan abruptamente como habían comenzado. La ciudad de Cleveland respiró con un alivio cauteloso, pero las cicatrices permanecieron. ¿Por qué se detuvo? ¿El asesino murió, fue encarcelado por otro delito o simplemente decidió poner fin a su reinado de terror? Esta pregunta ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Una teoría sugiere que la acción drástica de Eliot Ness, quien ordenó quemar los barrios de chabolas de Kingsbury Run para limpiar la zona donde vivían muchas de las víctimas, pudo haber desplazado al asesino o destruido su escondite. Otros creen que la presión de la investigación sobre el Dr. Sweeney y su posterior internamiento fue lo que puso fin a los asesinatos. Sin embargo, sin una resolución clara, el final de la matanza es tan misterioso como su comienzo. La ausencia de nuevos cuerpos no trajo paz, sino un silencio inquietante. El carnicero de Kingsbury Run simplemente se desvaneció, dejando tras de sí un legado de miedo y una docena de asesinatos sin resolver, que se convertirían en una leyenda negra de la criminología estadounidense. Con el paso de las décadas, el caso del asesino de los torsos de Cleveland nunca fue olvidado. Se convirtió en un tema recurrente para nuevas generaciones de investigadores, historiadores y aficionados al crimen real. En los años 90, los archivos del caso fueron reabiertos. Se utilizaron técnicas modernas de análisis forense en la escasa evidencia que sobrevivió, con la esperanza de que la ciencia pudiera finalmente resolver lo que la investigación tradicional no pudo. Se analizaron muestras de ADN, se reexaminaron informes de autopsias, y se digitalizaron viejas fotografías en busca de pistas pasadas por alto. A pesar de estos esfuerzos y de los avances tecnológicos, la identidad del asesino permaneció esquiva. Las pruebas estaban demasiado degradadas por el tiempo, o simplemente no eran concluyentes. El caso ha inspirado innumerables libros, documentales y debates académicos, convirtiéndose en un estudio de caso fundamental en criminología y psicología criminal sobre cómo un asesino en serie puede aterrorizar a una ciudad y desaparecer sin dejar rastro. La historia sigue viva en Cleveland a través de recorridos históricos y archivos públicos que mantienen presente el recuerdo de un tiempo en que el terror acechaba en cada esquina. Hoy, más de 80 años después, el caso del carnicero de Kingsbury Run sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes y sin resolver de la historia de Estados Unidos. La identidad del asesino nunca fue confirmada, y las teorías sobre quién pudo haber sido continúan fascinando y aterrorizando por igual. ¿Fue el Dr. Sweeney, un genio trastornado que usó sus habilidades para el mal? ¿Fue Frank Dolezal, una víctima del sistema? ¿O fue alguien completamente diferente, una sombra que nunca llegó a estar bajo el foco de la sospecha? El legado del asesino de los torsos no es solo la brutalidad de sus crímenes, sino también el hecho de que demostró que el mal puede operar con una inteligencia y una disciplina aterradoras y luego simplemente desaparecer. El misterio desafía al tiempo, recordándonos que, a veces, las preguntas más obscuras no tienen respuesta. Las víctimas, en su mayoría personas marginadas y olvidadas por la sociedad incluso antes de sus muertes, merecen ser recordadas, y su historia es un sombrío testimonio de un capítulo de terror que Cleveland nunca olvidará. Gracias por acompañarme en este viaje a las oscuras calles de Cleveland en los años 30. La historia del asesino de los torsos nos recuerda la fragilidad de la justicia y los misterios que, a veces, se niegan a ser resueltos. Si te gustan este tipo de historias que exploran los rincones más profundos de la criminología, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestro próximo contenido. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estos fascinantes relatos. ¿Tienes alguna teoría sobre quién fue el asesino? Déjala en los comentarios, me encantaría leerla. Nos vemos en el próximo video.